Muy buenas tardes a todos y a todas. A continuación vamos a ver hoy lo que es el tema número 4, que son los principios y funcionamiento de los sistemas de información geográfica. ¿Cómo vamos a analizar o de qué forma vamos a ver este tema? Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es ver un pequeño índice de los primeros puntos que vamos a observar y vamos a analizar a lo largo del tema, ¿no? En primer lugar vamos a ver una breve introducción a ese origen de la cartografía, veremos algunos conceptos básicos y ya nos adentraremos en los modelos de gestión de datos y finalmente las funciones del análisis de lo que son las herramientas GIS. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, para hacer hincapié, vamos a empezar hablando de la breve introducción que vamos a hacer sobre este tema, ¿no? Donde la cartografía realmente se desarrolla entre 1600 y 1700 aproximadamente y a partir de estos años surgen como nuevas disciplinas, como viene a ser la geomorfología, la geología, la geodesia, es decir, empiezan a desarrollarse y a calcularse las primeras definiciones de lo que es una elipses, de lo que son las coordenadas geográficas, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos cuáles son los orígenes de la cartografía de lo que es la Grecia clásica, que analicemos las características de lo que es la cartografía social, intentar entender cómo son los modelos raster y vectorial y por último comprender las funciones del análisis de las GIS, ¿vale? ¿Cuál es el origen realmente de la cartografía? Bueno, la cartografía nace en la Grecia clásica y nace gracias al florecimiento de las matemáticas y la filosofía, ¿no? Que gracias a ella se desarrolla por los romanos y uno de los primeros trabajos así relevantes que se suele hacer es el trabajo realizado por Claudio Ptolomeo, que consigue llevar a cabo una determinación de los lugares en función de la longitud y la latitud, ¿no? Después, en la Edad Media, la geografía y la cartografía ptolemaica sufrieron un proceso de regresión debido a la doctrina cristiana que no admitía esa esferidad terrestre. Y después ya nos vamos a lo que es la época del Renacimiento, ¿no? Que el Renacimiento es considerado el periodo dorado de la cartografía. ¿Por qué? Porque gracias al uso de los instrumentos náuticos fue posible refinar las proyecciones geográficas y abandonar ese sistema ptolemaico, ¿no? Pero después, dentro de toda esta época, nos encontramos con muy famosas elaboraciones de Charles Booth, que empezaron a desarrollarse en 1892, es decir, nos vamos ya 192 años más adelante de cuando empieza más o menos a surgir las primeras imágenes cartográficas y los primeros estudios, ¿no? Y él representó la distribución de la población de Londres por estatus social. Entonces, por primera vez, las variables socioeconómicas y sociodemográficas se representaban sobre una base de la distribución de un territorio. Y en ese apogeo de la revolución industrial en Europa y América del Norte se llevó a cabo una serie de mapas producidos siguiendo un poco el ejemplo anterior de Booth, ¿no? Que se había convertido realmente en un clásico de la etnografía. Entonces, para recopilar datos, Kelly lo que hizo fue administrar las entrevistas a los residentes de Chicago y les pidió que indicaran el área geográfica en la que desarrollaban sus actividades principales, el número de personas que vivían en la casa, los ingresos percibidos, etcétera. Entonces, eso lo llevó a cabo en un mapa donde fue recogido por primera vez todas estas características sociodemográficas. El mapeo de los delitos, en general, en los estudios del campo de la criminología, que es a lo que nos estamos dedicando, pues tiene raíces que se pueden rastrear hasta 1833 o desde 1833 aproximadamente, ¿no? Cuando fue Guerry, en su obra de Estadísticas Morales, que publicó ese mismo año y elaboró una cartografía social del delito. Y aquí lo que hizo fue cruzar datos socioestructurales relativos al desarrollo y a la riqueza procedentes de diferentes departamentos franceses con toda una serie de estadísticas relativas al crimen. Entonces así lo que iba a hacer es que descubrió que no había tanta relación entre el crimen y la pobreza como entre lo que era la desigualdad del desarrollo y la delincuencia, ¿no? Entonces, entre los primeros en aplicar la ciencia estadística al fenómeno de patología social fue también Quetelet, que lo que consiguió es que eh, naciera la criminología sobre una base sociológica. Entonces, las ciencias sociales de la ley de la posibilidad y la teoría de la probabilidad pues, fueron innovadores en este tipo de técnicas y empezaron a hacer pues, ciertos progresos relacionados con parámetros espaciotemporales, ¿no? Realmente la tecnología de la información pues, nos ha permitido recopilar y gestionar una gran cantidad de tipos de datos y sobre todo relacionarlos con flujos de movilidad, actividades de intercambios económicos, ¿no? Pero claro, los SIG son capaces de explotar dichos datos producidos por la sociedad de la información. Analizan su transformación, los explora, encima también los correlaciona,
los representa de forma dinámica. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es lo que hace la cartografía ambiental, ¿no? Donde tiene la tarea de representar en el espacio pues los parámetros tanto de inventario como de proceso que caracterizan realmente como una zona o un área, ¿no? Entonces, el GIS es la parte hardware o software de un SIG que permite realmente efectuar como diferentes operaciones, como adquirir, archivar, representar a través de un ordenador y sus periféricos, ¿no? La memoria de masa, el escáner, los plotters, etcétera, de manera integrada, de ahí que se llame sistema. Por lo tanto, la diferencia entre un SID y un GIS se encuentra en la intervención de los expertos, ¿vale? Las características fundamentales básicamente de, de los GIS son los datos se almacenan de forma georreferenciada, los datos en sí son susceptibles de ser procesados para producir una nueva información, eh, los componentes básicos del GIS, pues una base de datos geográfica, una interfaz gráfica, un componente de entrada de verificación de datos, un componente de transformación y análisis de los datos, el componente obviamente de visualización y creación de salida para nosotros representar obviamente todas las operaciones que hemos realizado, y los componentes necesarios para realizar un análisis son el paquete del software, un archivo de datos y un mapa base y lo que es el equipo de hardware. Y sobre todo y lo más importante, el analista, ¿no? Que es el encargado de geodificar todo y hacer que todo funcione perfectamente, ¿no? Para representar los datos en el espacio vamos a ver dos modelos, ¿no? Vamos a ver en primer lugar un modelo raster y en segundo lugar un modelo vectorial. El modelo vectorial es un modelo discreto y el segundo es un modelo más continuo, ¿no? Donde ambos por su diferente naturaleza pues van a intentar conceptualizar fenómenos de manera totalmente diferente. Y cada uno de los modelos se refiere a diferentes técnicas en las que se puede o en las que se puede gestionar esos datos, ¿no? Entonces el primer modelo es el modelo raster y el raster realmente es como un conjunto de datos codificados de celdas que sí, suelen individualizarse, cada uno como en diferentes píxeles, ¿no? Es como si fuera el píxel de una televisión, que son pequeños puntitos, pues así se suelen ubicar. Entonces la estructura raster consiste como en una matriz bidimensional totalmente llena de celdas. Y cada píxel se va a identificar por número de filas y un número de columnas. Entonces cada píxel, perdón, se hace explícito por un valor o un código. Entonces, eso es lo que va a representar realmente la porción de cada terreno que corresponda a ese píxel. Entonces, eso es uno de los modelos que más se suele utilizar. Y después encontramos el otro modelo, que es el modelo vectorial, que el modelo vectorial se trata de un conjunto de elementos primitivos totalmente geométricos, ¿no? Donde solamente funcionan por puntos, líneas y áreas. Y se van vinculando a diferentes atributos. Entonces, toda forma se va a descomponer y se va a representar por formas geométricas muy sencillas, ¿no? Un segmento, por ejemplo, es un tramo de carretera que se va a intentar representar por dos pares de coordenadas más una indicación de una interconexión entre los dos puntos, ¿no? Entonces el punto lo que va a hacer es ubicar el objeto en el espacio y se define como un nodo cuando realmente está conectado con otro punto. Es decir, el nodo es cuando un punto y otro punto están totalmente conectados, ¿no? Entonces la línea conecta pares de puntos y representa lo que es la posición, la dirección y la longitud de entidades del mundo real. Después el polígono del área, pues además de la posición, también va a definir la superficie discreta realmente de ese tipo de área. Las funciones fundamentales del GIS se pueden dividir en cuatro categorías principales, ¿no? En primer lugar, gestionar y analizar los datos espaciales, que se trata de funciones utilizadas para verificar, transformar, reescribir y algunas veces corregir los datos espaciales en un archivo. Después también nos sirve para gestionar un poco el análisis de los atributos, es decir, para individualizar un poco cómo se puede llevar a cabo las funciones de corregir, verificar y analizar atributos no espaciales. Y después las áreas y perímetros de los objetos grabados en un archivo que independientemente de la posición pueden hacer que cada estructura se pueda llevar adelante, como la presencia de semáforos y válvulas hidráulicas, ¿no? Haciendo un poco de hincapié podemos encontrar aquí también a lo mejor algunas transformaciones geométricas, intentar comparar muchas veces márgenes de uno con los otros e incluso muchas veces transformaciones entre proyecciones totalmente geométricas, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pues individualizar un punto en su superficie y adoptar el sistema de coordenadas como las coordenadas geográficas, altitud y longitud, donde es más cómodo trasladar un plano a través de varios sistemas de protección, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra visualización y nos vemos en el próximo tema.